Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades en salud mental. Hoy vamos a tener un webinar en recordación del Día Mundial del Sueño, que se conmemora el próximo viernes 15 de marzo. Hablaremos sobre equidad en el sueño para una salud global. Tendremos un conversatorio muy interesante en el que nos acompañarán varios de los especialistas asociados y con la moderación del doctor César González. Voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes. Muy buenas tardes, doctores. Los invito a encender su cámara. Mientras los doctores se van conectando, les comento que el doctor César González, quien esté a cargo de la moderación de este espacio, es médico especialista en psiquiatría, especialista en medicina del sueño de ACMES, líder de la unidad de sueño de la clínica en Banaco de Cali, docente del Departamento de Psiquiatría de Univalle y expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctores, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Los dejo entonces en manos del doctor César González. Buenas noches, estimados colegas, audiencia en general. Es para mí pues muy grato poder hacer las funciones de coordinador o de moderador de la mesa redonda que en relación con la celebración del Día Mundial del Sueño adelantamos un poco porque el día real es el día viernes 15. Seguramente ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas actividades relacionadas con el sueño y los diferentes estamentos de salud han tomado mucho interés en estos aspectos del sueño en los últimos años. Hoy la medicina del sueño abarca un buen número de especialidades médicas, entre ellos la neurología, la neumología, la psiquiatría, la otorrinolaringología y otras especialidades que agrupan una cantidad de profesionales de salud interesados en el tema. Y no siendo ajenos a esta condición, el Subcomité de Medicina del Sueño de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que está recientemente constituido, pues no ha querido dejar pasar por alto esta fecha y poder participar y hacer un eco entre los diversos profesionales de la salud mental sobre los aspectos importantes y las necesidades que tenemos todos los profesionales de conocer este tema. Este tema que desafortunadamente no figura en la mayoría de los currículos médicos y del cual existen todavía pues muchas lagunas desde el punto de vista del conocimiento básico y por ende pues del punto de vista del tratamiento. Esto genera en ocasiones muchas inequidades en la forma en que son atendidos los pacientes o en los recursos que los pacientes tienen para solucionar. Y la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, celebra en esta fecha, generalmente es en el mes de marzo, un día que se denomina el Día Mundial del Sueño. Y el tema de este año, ya lo dijo Giselle, es la equidad del sueño para la salud mental, teniendo como base el siguiente principio. El sueño es esencial para la salud, como lo son otras funciones del ser humano, pero las diferencias medibles en la salud del sueño persisten en las poblaciones de todo el mundo, lo que crea cargas adicionales y refuerza las desigualdades en materia de salud. El Día Mundial del Sueño, como en esta oportunidad, pues es una ocasión importante para promover la salud del sueño, junto con muchos profesionales, como lo dije anteriormente, que tienen que ver con esta especialidad y de personas que son defensoras de la salud del sueño. Y cuando todos los esfuerzos se unen y proveemos conocimientos y difundimos conocimientos acerca de este tema, pues este esfuerzo combinado es mucho mayor que la suma de las partes. Por lo tanto, uno de los lemas o eslogan que tiene la Asociación Mundial del Sueño en este día es, entre comillas, corre la voz sobre la salud del sueño en el Día Mundial del Sueño y ayuda a llevar estas conversaciones sobre el sueño a la mayor cantidad de personas posible y en especial a personas o profesionales de la salud. Para el día de hoy, y siguiendo el eje temático que, lo repito, es la equidad del sueño para la salud mental, se han convocado a 3 profesionales de la psiquiatría que tienen mucha experiencia en el campo
y que en el orden que voy a irlos presentando, pues van a desarrollar los temas propuestos. En primer lugar, se va a hablar sobre las disparidades de sueño en el adulto mayor. Y para ello, el invitado nuestro en el día de hoy es el doctor Juan Felipe Rodríguez, quien es médico de la Universidad del Bosque y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana. Es actualmente estudiante de maestría en psicofarmacología del Instituto de Educación en Neurociencias y es psiquiatra del Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital San Ignacio de la Ciudad de Bogotá. Es miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y, repito, el punto a discutir con él es las disparidades en el sueño en el adulto mayor. Con ustedes, doctor Felipe, la audiencia es suya. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Muchas gracias por la presentación, doctor, por la invitación a la ACP. Es un placer poder traer estos temas que considero son muy importantes y poderles darle como esta visualización a la población general y también pues a nosotros que nos dedicamos a la evaluación de pacientes en diferentes etapas de la vida. Entonces yo quiero hablar el día de hoy acerca del sueño y la vejez. Tengo aquí los temas a tratar. Quiero hablar a grandes rasgos y de manera resumida acerca de la epidemiología, qué pasa con el sueño en el curso de la vida, pues enfocándonos en la vejez claramente. ¿Por qué hablar de sueño en la vejez y no solamente hablar de sueño, por ejemplo? Y a las características de las cosas que podemos ver del sueño en los pacientes en la población geriátrica. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, podemos tener que más o menos el 50% de los adultos mayores, teniéndolo en cuenta más de 65 años, tienen algún tipo de queja, ya sea para iniciar o mantener el sueño. La mitad de los pacientes mayores de 65 años ya van a tener algún tipo de queja alrededor de eso. La prevalencia del insomnio empieza a ser mayor en personas mayores de 65 años si lo comparamos con las personas jóvenes. Tener síntomas de insomnio se ve más o menos entre el 30 y el 50% de los adultos mayores. Y la prevalencia de tener ya un trastorno por insomnio varía más o menos entre el 12 y el 20%. Yo aquí quiero dividir un poco esto de la prevalencia de los síntomas y el trastorno, porque uno podría pensar que es lo mismo. Pero en algunas ocasiones el insomnio está enmarcado en una patología que puede ser considerada un poco más grande. Pero una de nuestras intenciones a través del subcomité es poderle dar también esa luz y esa vida a que el sueño es una patología también primaria y que también debe tratarse de esa manera. Entonces ya tener un trastorno va más o menos en un 20%. Es importante entonces acá de manera muy resumida poder hablar qué pasa durante el sueño. Tenemos dos ciclos grandes en general, los ciclos que son no REM y los ciclos que son REM, que se dividen en algunas fases. Y lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, en la primera fase es este momento en las cuales desde ahora se está entrando a poder empezar a dormir, pero es un momento donde fácilmente yo puedo despertarme ante estímulos externos. En la fase 2 empiezo a tener un sueño que es ligeramente más profundo, empiezo a relajarme en la parte muscular sin que sea una relajación total. Todavía tengo esta facilidad en general para poder despertarme con estímulos externos. Y venimos entonces ya después a las fases 3 y a la fase 4, en las cuales el sueño empieza a ser más profundo, ya empieza a haber algunos cambios en las ondas cerebrales que manejamos, son más lentas, ya hay un sueño profundo con relajación de músculos. Y quiero hacer énfasis que aquí es donde queremos estar usualmente, fase 3, fase 4. Y el otro ciclo es el ciclo del sueño REM, de los movimientos oculares, que se da más o menos entre 80 y 100 minutos aproximadamente, puede estar pasando, tiene una duración variable. Aquí empiezan ya los sueños vívidos, hay cambios en los signos vitales, tiene que haber una relajación total de los músculos porque la ensoñación nos podría hacer mover. Y esto, digamos, a grandes rasgos es lo que queremos. Dos fases de inicio, dos fases que me gusta llamarlas más como de un sueño más placentero y el sueño REM. Lo hablaremos más adelante porque termina siendo importante esto en la vejez. Y hay algunas recomendaciones a grandes rasgos de cuánto es lo que usualmente debería dormir las personas dependiendo de su grupo etario. Y terminan siendo recomendaciones, y me gusta llamarlo más bien desde el punto de vista típico de los pacientes, más allá que la normalidad, porque la normalidad del sueño sí puede ser normal en diferentes personas.
puede cambiar. Entonces lo típico es más o menos como nos damos cuenta aquí en esta diapositiva, es que cuando somos muy pequeños, recién nacidos, 3 meses, 17 horas dormimos. Pero más o menos va pasando el tiempo y el número total de horas empieza a disminuir. Y entonces nos centramos un poco aquí en la fase de los adultos y nos damos cuenta de algo que termina siendo súper importante y es, hay veces pensamos que es típico o más bien normal que el adulto mayor duerma poco, con 5 o 6 horas debería ser como el agradecimiento a que las cosas puedan estar dándose. Y lo que empezamos a ver en la literatura es que a pesar de que si hay una disminución desde los 60 a 65 años, la disminución termina siendo muy ligera. 7 horas es más o menos lo mínimo que uno podría esperar según la literatura de lo que podríamos dormir. Entonces tampoco pensar en que 3, 4 horas es totalmente suficiente, que es totalmente normal solamente por ser viejo, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si hay algo que es importante tener en cuenta es que el sueño sí cambia con la vejez. Ya nos damos cuenta un poco entonces que no es el tiempo total, sino lo que empieza a cambiar es la estructura, la manera en la que el sueño en las fases que habíamos expuesto hace un segundo empiezan a presentarse. Y nos damos cuenta de algo muy relevante y es, entre más años tenemos, lo que empieza a pasar es que el sueño REM empieza a disminuir. Poder entrar en ese sueño REM, en la fase cíclica del sueño, empieza a ser menor. Entonces la estructura del sueño es lo que empieza a cambiar, más no el tiempo total en general. Y también digamos que el sueño no REM empieza a tener ciertos cambios que terminan siendo relevantes en la percepción de yo como paciente en cuanto a qué tan bien me siento durmiendo, qué tan mal me siento durmiendo. Por esta diapositiva yo creo que es una manera gráfica de ver que realmente de los 60 hacia arriba la disminución de cantidad de sueño no es una cosa al menos alarmante o muy relevante. El tiempo total termina siendo más o menos el mismo. Varía entre 1 o 2 horas, estando cerca de las 7 horas. Entonces, ¿qué termina siendo importante alrededor de esto? ¿Cuál es el cambio entonces de la estructura del sueño? Y ser una persona vieja lo que genera es que va a tomar menos tiempo en las fases que nosotros nos gustarían, las fases de ondas lentas, fases 3 y fase 4. Y también va a disminuir el tiempo en el cual yo entro al sueño REM. Pero entonces lo que termina pasando es que el paciente empieza a estar más tiempo en la fase 1 y fase 2. Y si ustedes lo recuerdan, esas son las fases en las que fácilmente nos despertamos, en las que no sentimos una reparación adecuada del sueño, porque son las fases iniciales. Y eso es lo que pasa con el paciente. Con la edad, además, el ciclo circadiano empieza a cambiar, es menos eficaz y responde menos a las señales externas. ¿Cuáles señales externas? Principalmente la luz. Entonces hay varias posibilidades para que esto pase. Una es la biológica. El núcleo supraquiasmático cambia un poco, no funciona igual que antes en la recepción de la luz externa. Y lo otro que pasa es los temas ambientales. Lamentablemente, las personas mayores de 65 años, en algunos casos, pueden estar expuestas a menos luz que el resto de la población. Están más tiempo en casa, más tiempo con luces que son artificiales, que no son lo suficientemente fuertes, no salimos durante el día, y eso hace que toda la percepción de la alteración del ciclo circadiano alrededor del núcleo supraquiasmático y las exposiciones externas empiecen a cambiar. Y si nos ponemos a comparar un poco, pues ya lo haremos acá todo, más o menos entonces los adultos jóvenes duermen 10 horas, los de la edad media más o menos 9 horas y los adultos más o menos 8 horas. Claramente, si nos ponemos a pensar en variables como el trabajo, vivir en Colombia, tener que transportarse 2, 3 horas, estos números se pueden disminuir en una cantidad importante, pero en general son recomendaciones que podemos ver de tipicidad de lo que uno debería dormir. Algunas bases de datos de adultos sanos han hecho unos estudios en seguimiento de los 20 a los 90 años a ver qué era lo que pasaba en cuanto al tiempo. Y lo que se dieron cuenta es que más o menos por cada década el hombre pierde 8 minutos de sueño y más o menos las mujeres por cada década pierden 10 minutos de sueño. Entonces el sueño en la vejez tiene algunas características principales. Empieza a aumentar la cantidad de sueño recibida en la noche, la cantidad de sueño recibida en la noche al final no cambia, pero la estructura del sueño sí. La eficacia del sueño, que podríamos hablarlo como cuánto yo estoy durmiendo o cuánto estoy acostado en la cama, alrededor de cuánto realmente estoy durmiendo, empieza a disminuir también. El sueño, debido a estas primeras fases en las que usualmente se encuentra el paciente, tiende a ser menos reparador. Tiene una fase avanzada del ciclo sueño-vigilia y aumenta el tiempo de latencia en poder empezar a dormir.
Acá se preguntarán ustedes un poco qué es esto de la fase avanzada del sueño. Entonces quiero a grandes rasgos poderlo exponer un poco. Y es que el síndrome de la fase avanzada del sueño, que es característica en algunos casos de las personas mayores, se habla como que es un trastorno del ciclo circadiano. Entonces, literalmente hay un avance de las fases del ciclo de sueño-vigilia. Y entonces lo que termina pasando es que hay una capacidad reducida para retrasar el ritmo circadiano. Entonces, ya les habíamos hablado que las alteraciones del ciclo y la estructura en general del sueño empiezan a cambiar, pero esta es la mejor manera de verlo gráficamente. ¿Y qué es lo que vemos nosotros los médicos psiquiatras que, por ejemplo, vemos pacientes en hogares geriátricos? Y es que muy temprano en el día, 5 de la tarde, 6 de la tarde, empiezan los pacientes ya a tener sueño y se duermen a esa hora. Es común que los pacientes en los hogares geriátricos a las 6 de la tarde estén durmiendo. Completan su sueño esperado, pero lo esperado es que después de que lo completen, si me duermo tan temprano, es que muy temprano en la madrugada también me levante. Y esa es una de nuestras consultas principales. Mi papá no duerme, mi abuelo no duerme, tiene problemas, se levanta a las 2, 3 de la mañana. Y cuando empezamos nosotros a evaluar las cosas, claro, se despierta a las 3 porque se duerme a las 5. Entonces lo que pasa es que hay una alteración en esa recepción de cuándo es de noche, cuándo es de día, y empiezan a dormirse mucho más temprano. ¿Listo? Hay maneras de poderlo solucionar y a mí me gusta siempre recomendarle a mis pacientes la luz natural. Expónganse en el día a toda la luz natural que puedan, que eso es lo que a nosotros nos ayuda a nuestro cerebro a darse cuenta cuándo es de día y cuándo es de noche. Vemos ahí la fase normal y el retraso de fase, que nos lo explicarán también un poco en los adolescentes, ¿no? Que duermen muy tarde y se levantan al mediodía del otro día. Y la terapia termina siendo la misma. Vamos a entrar, levantarse, abrir las cortinas a las 8 de la mañana. Luz es lo que necesitamos un poco. La importancia entonces de hablar del sueño en la vejez es que el diagnóstico para llegarlo debe relacionarse con múltiples factores, ya sean psicológicos, sociales, y así poder entablar más fácil un plan de tratamiento. Pueden hacer parte de un síndrome más grande, pero como les dije al principio, también pueden ser marcadores entonces de patologías mentales, ser una enfermedad primaria o también relacionarse con las enfermedades neurodegenerativas. Es importante, digamos, que se pueda trabajar de manera directa, activa en el trastorno del sueño, porque incrementa, por ejemplo, el riesgo de accidentes de tránsito. Y en los pacientes geriátricos es una de las principales causas de terminar en un hogar geriátrico. Ya entendiendo un poco que sí hay cambios en la estructura, hay cambios en el tiempo total de sueño, pues podemos hablar un poco ahora de los cambios neurodegenerativos y el sueño. ¿Por qué entonces termina siendo importante hablar de esto? Y es que cuando yo duermo menos, contribuye a la progresión y a la gravedad de un paciente que ya tiene un trastorno neurocognitivo mayor. O sea, el no dormir puede generarle progresión en la enfermedad. Además, es altamente prevalente y predictiva en trastornos neurocognitivos. Hay demencias o trastornos neurocognitivos mayores que debutan con alteraciones en la estructura del sueño, por ejemplo, el moverse, los sueños vívidos en pacientes con Parkinson, enfermedad con cuerpos de Lewy. La privación del sueño además conduce a una disfunción en la atención y genera alteraciones disejecutivas, empieza a dañar mis dominios cognitivos por no dormir bien. Los trastornos del sueño, los más comunes que vemos en nuestra clínica, como la apnea del sueño, se asocia con muchas enfermedades, tanto vasculares como neurodegenerativas primarias, como la enfermedad de Alzheimer. Y el sueño de ondas lentas, que habíamos hablado, que entonces el paciente geriátrico entra poco ahí, es importante para eliminar, por ejemplo, la beta-amiloide y la tau, que terminan siendo sustancias que están en todo el compromiso de la generación de enfermedad de Alzheimer. Aumenta riesgo, como les decía hace un momento, de enfermedades vasculares como enfermedades coronarias y cerebrovasculares, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, aumenta el riesgo de caídas, que es una de las cosas que se intenta de manera activa evitar o disminuir el riesgo cuando se trabaja con la población geriátrica. Y aumenta el riesgo de los trastornos del ánimo, de depresión, ansiedad, aumenta el riesgo de suicidio. Acuérdense que cuando nosotros vemos un paciente que tiene un trastorno del afecto, uno de los síntomas iniciales termina siendo el insomnio. Pero además de eso, después de haber manejado los síntomas afectivos, uno de los últimos síntomas que empieza a regularse es el sueño. Entonces, definitivamente de entrada y como manejo directo tiene que estar también la parte del sueño. Algunas recomendaciones grandes en este resumen es las medidas no farmacológicas son la primera línea. Yo soy partícipe de la luz natural
las medidas de higiene del sueño, las que ya conocemos absolutamente todos, y evaluar el trastorno del sueño como un componente principal en nuestra práctica clínica. Es una de las invitaciones que puedo yo hacerles aquí el día de hoy. Y eso es lo que les traje a manera resumida. Muchísimas gracias. En segundo lugar, y para dar continuidad al programa, pues también me place mucho presentar a una de las personas pioneras de la medicina del sueño en Colombia, quien es el doctor Franklin Escobar. Para quienes no lo conocen, la mayoría lo conocemos muy bien, pero para quienes no lo conocen, el doctor Franklin Escobar es médico especialista en psiquiatría, magíster en psiquiatría forense y doctor en medicina de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es experto en medicina del sueño, coordinador de investigación, desarrollo e innovación de la Fundación Sueño Vigilia de Colombia. Para seguir el eje temático de las disparidades en el sueño en las diversas poblaciones, el doctor Franklin Escobar va a intervenir en el tema de las disparidades en el acceso a atención en medicina del sueño en ciudades intermedias de Colombia. De modo que, Franklin, el auditorio es de usted. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Permítanme, comparto la pantalla. Ahí pueden apreciar la presentación. ¿Aló? Sí, doctor, ya tenemos la presentación en pantalla. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Psiquiatría por este importante webinar que nos anima a todos pues, a conocer más acerca del sueño. También agradecer al comité o al subcomité de medicina del sueño que hace más o menos un año tuvimos oportunidad de crearlo en el último congreso de psiquiatría con algunos colegas psiquiatras muy interesados en el sueño, lo cual pues nos anima aún más a mejorar la situación de la realidad de la atención en medicina del sueño, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y agradecer también a los demás colegas participantes en esta presentación y al doctor César González por su amable moderación y presentación. Hoy vamos rápidamente a mirar lo que son las disparidades en el acceso a la atención en medicina del sueño en las ciudades intermedias de Colombia. Los objetivos son básicamente examinar las disparidades que existen en el acceso a la atención en medicina del sueño en estas ciudades, identificar cuáles son los factores que contribuyen a estas inequidades y proporcionar algunas recomendaciones pues, para mejorar esta situación y mitigar en lo posible estas disparidades. Yo quería comenzar simplemente con una diapositiva introductoria a lo que es el sueño. El sueño, como todos sabemos, es un fenómeno fisiológico muy importante para la buena salud en general. Influye en el aprendizaje, en el razonamiento, en la restauración mental y física. Nos permite la capacidad de concentración, tener un buen juicio, nos consolida la memoria, permite el crecimiento celular, el buen humor, la realización eficiente de las actividades diarias. También hace que el funcionamiento del sistema inmunológico sea adecuado, que tengamos un buen estado de alerta y que el tiempo de reacción ante situaciones diversas también sea adecuado. En general, el sueño tiene que ver con una buena calidad de vida y seguridad tanto en el tránsito como en el trabajo. O sea, si dormimos bien, tenemos menos accidentabilidad. Y depende de factores que influyen tanto en la duración adecuada como en la buena calidad y ojalá no tengamos ningún trastorno del sueño. Por lo tanto, un sueño poco saludable pues puede alterar la salud física y mental. Digamos que la medicina del sueño es una especialidad reciente en el campo de la medicina, tiene alrededor de unos 50 años ya de haberse constituido. Es crucial para abordar diversos trastornos, uno de los más conocidos, la apnea del sueño, el insomnio y unos más raros como la narcolepsia. Y a pesar de su gran importancia, existe en nuestro país, en Colombia, una falta de acceso equitativo a la atención por especialistas en medicina del sueño o en centros de sueño en ciudades intermedias, principalmente. Este problema tiene consecuencias significativas para la salud pública y el bienestar de la población. ¿Cuáles son como los factores contribuyentes? Uno es la infraestructura de salud, la falta de centros especializados en medicina del sueño en ciudades intermedias. Si hablamos en Colombia de ciudades intermedias, estamos hablando, de acuerdo al DANE, de ciudades entre 50,000 y 500,000 personas de habitantes, y pues esto limita el acceso de la población a estos servicios.
Digamos que la mayoría de centros de sueño están en las principales ciudades de Colombia, en las más grandes, pero en las ciudades intermedias en realidad hay muy pocos. Por otra parte, los recursos financieros que en cierta manera deberían estar enfocados a la atención pública. La mayoría de los hospitales públicos en nuestro país no tienen especialistas en sueño, tampoco tienen centros o laboratorios de sueño y por lo tanto pues es muy difícil que pueda la población en general, la población subsidiada, por ejemplo, que pueda tener un buen acceso a los servicios de medicina del sueño. En el campo de, digamos, de la medicina privada, la atención privada, pues los costos son muy elevados y en general son prohibitivos para muchos residentes de ciudades intermedias quienes quieren hacerse un estudio de sueño, acudir donde un especialista de sueño, pero los costos a nivel privado pues pueden ser bastante elevados. Por otra parte, la falta de conciencia sobre la importancia del sueño y los trastornos relacionados pues llevan también a una subestimación de la necesidad de atención médica. Habitualmente la gente cree que, por ejemplo, el insomnio es algo banal, que no requiere mucha atención, a no ser que sea algo ya muy crónico o que interfiera mucho en la calidad de vida de las personas. Pero la persona que tiene insomnio habitualmente no consulta rápidamente. Aquí lo que quería mostrar en esta gráfica es la prevalencia de las quejas de sueño que se estudiaron en Colombia en 3 ciudades, en Bogotá, en azul, en Bucaramanga en color naranja y en amarillo en Santa Marta. Y ustedes pueden ver cómo en las primeras columnas, con el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que es un instrumento que mide si las personas duermen bien o duermen mal, pues el resultado fue que aproximadamente el 45% de la población colombiana duerme bastante mal. Si vamos a mirar desde el punto de vista de apnea del sueño, con otros 2 instrumentos que se evaluaron esta situación en estas 3 ciudades, pues se observa que básicamente 1 de cada 5 o 1 de cada 4 adultos colombianos puede estar sufriendo de apnea del sueño. Y qué no decir del síndrome de piernas inquietas, aproximadamente un 36% de las personas tienen quejas en sus piernas que no les permite iniciar de manera adecuada el sueño. Desde el punto de vista de gente que se queda dormida en cualquier lugar, en situaciones inhabituales para estar dormido, por ejemplo en un teatro, en una clase, el 14% de la población está sufriendo de somnolencia diurna excesiva. Este estudio demuestra que casi el 60% de la población colombiana está sufriendo de algún trastorno de sueño, lo cual nos indica fácilmente para cualquiera que quiera ver esta gráfica, pues que estamos hablando de un problema de salud pública bastante frecuente, bastante importante. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias de las disparidades o inequidades en el sueño, en la atención o en el acceso a centros especializados en sueño? Primero, que los diagnósticos son muy tardíos. Las disparidades en el acceso llevan a que las personas con quejas de sueño no tengan un diagnóstico temprano y tampoco un tratamiento oportuno de estos trastornos, y esto agrava los problemas de salud, como ya lo pudimos ver en la anterior conferencia del doctor Juan Felipe, quien mostraba cómo un mal dormir pues, puede acarrear inclusive problemas como la demencia de Alzheimer. También aumenta una mayor morbilidad, es decir, la falta de atención adecuada aumenta el riesgo de complicaciones de la salud y disminuye la calidad de vida. Las personas que duermen mal son personas que tienen una mala calidad de vida. Es más, su expectativa de vida también disminuye por dormir mal. La desigualdad social de nuestro país, que es el país de los más inequitativos del mundo, uno de los países con mayor inequidad en todo sentido, pues estas disparidades aumentan con el acceso a la atención médica especializada, exacerban las desigualdades sociales y la salud de la población. Hemos hecho un estudio recientemente en un pueblo del Cauca sobre, digamos, la prevalencia de un trastorno del sueño que se llama la apnea del sueño en un grupo de personas atendidas por hipertensión, y realmente el diagnóstico y el tratamiento es casi nulo. O sea, no se detectan estos pacientes cuando nosotros detectamos que casi el 40% de esta población puede probablemente sufrir de apnea del sueño. Es decir, las regiones donde hay municipios pequeños prácticamente es imposible ser atendido por un problema de sueño. Solamente en las grandes ciudades, en las grandes capitales de nuestro país se tiene un acceso más o menos oportuno. Miremos también cuál es la capacidad que tiene Colombia en número de especialistas en sueño para atender a los 50 millones de colombianos. Desafortunadamente solamente hay 66 somnólogos certificados por la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño.
dato que obtuve en el día de hoy de la página web, y estos 66 somnólogos tienen que atender toda la población colombiana. Si calculamos solamente que hay alrededor de unos 10 millones de pacientes con apnea del sueño que no han sido diagnosticados, en Colombia se calcula que alrededor de unos 300.000 pacientes tienen atención adecuada para su apnea del sueño, cuando tenemos alrededor de 10 millones de adultos con apnea del sueño y también niños. Estamos viendo que es un problema muy grave, que tanto por el campo de los especialistas no hay suficientes especialistas para atender esta población. Tampoco tenemos escuelas de medicina del sueño donde los médicos que les interese este campo de la medicina, que quieran hacer esta subespecialidad, necesariamente tienen que ir al extranjero a entrenarse y luego volver al país y dar esa atención. Por otra parte, la enseñanza en horas sobre medicina del sueño en las escuelas de medicina, en un estudio que hicimos también hace un tiempo con internos, médicos internos, los médicos de último año, se les preguntaba cuántas horas habían recibido de clases, conferencias sobre trastornos del sueño, y el promedio estaba entre 1.5 a 2 horas durante el pregrado. Es decir, los médicos tampoco se entrenan suficientemente en el campo de la medicina del sueño. En el posgrado de algunas especialidades cuentan con rotaciones obligatorias, y vale la pena mencionar como la especialidad de otorrinolaringología en la Universidad Nacional. Actualmente los residentes están haciendo un mes de rotación obligatoria en un centro de sueño acá en Bogotá. Alguna otra especialidad lo hacen de manera electiva, como por ejemplo varias de las especialidades que mencionó el doctor César González, como la neumología, la otorrino, la neurología, la psiquiatría, que de vez en cuando algún residente interesado rota por estos servicios. En algunas otras especialidades, de vez en cuando se dicta un seminario, pero no es algo habitual. Hacen presencia entonces los somnólogos en las ciudades más grandes de Colombia. Aproximadamente el 80% de estos 66 están en Bogotá. Hay algunos en Medellín, algunos en Cali. En las demás ciudades son contados con los dedos de la mano. En Bucaramanga hay 2 personas, en Cartagena hay 1, Valledupar hay 1. Y qué decir de las otras ciudades donde también generalmente hay un somnólogo para atender toda la población. Es decir, el 1.6% de los municipios de Colombia, de 1.122 municipios que tenemos, tienen acceso a un especialista en medicina del sueño. Actualmente se cuentan con alrededor de unas 500 camas de polisomnografía que habitualmente hacen estudios de sueño y están afiliadas a algún centro de sueño. Sin embargo, todavía siguen siendo muy pocas y la mayoría de las ciudades en nuestro país no tienen acceso a este servicio. Ya tratando de finalizar, podríamos hacer algunas recomendaciones pues, para mejorar esta situación. Lo primero sería mejorar la infraestructura de salud, invertir en la creación de centros especializados en medicina del sueño, principalmente en hospitales públicos, en hospitales que brinden atención a las personas del régimen subsidiado. Habría que hacer también un acceso financiero, implementar programas de subsidios o seguros de salud que cubran los costos de atención en medicina del sueño. Afortunadamente, en nuestro país vale la pena resaltar que por, digamos, influencia o desarrollo de políticas en la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, hemos logrado desde hace varios años que se dé acceso al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos del sueño, y nuestro país es el único en Latinoamérica en que cualquier paciente que esté dentro de un plan básico de salud tiene acceso a estudios de sueño, a medicamentos para el sueño, a aparatos para el sueño como el CPAP, y esa es una gran ventaja que tienen, pero el problema es la accesibilidad. O sea, la accesibilidad realmente es mínima a estos grandes centros de sueño. Las campañas de educación a la población sobre la importancia del sueño y los trastornos relacionados pues son muy importantes, y es interesante que la Asociación Colombiana de Psiquiatría en los últimos años siempre esté promoviendo un webinar de estas características que de alguna u otra manera pues va a influenciar en nuestra población. Ya para concluir, podríamos decir entonces que las disparidades en el acceso a la atención en medicina del sueño es quizás el problema más significativo en las ciudades intermedias de Colombia. El abordar estas disparidades también requiere un enfoque integral que involucre mejoras en la infraestructura de salud, o sea, que haya más centros de sueño, que haya más especialistas en medicina del sueño, que haya una educación pública también dirigida a esto, y que la atención equitativa en medicina del sueño es fundamental para mejorar la salud y el bienestar de la población en estas áreas. Muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta al final podremos hacer alguna respuesta. Muy amables.
Muchas gracias, doctor Escobar, por su presentación. Es una situación preocupante, tal como usted nos esboza el panorama actual. Terminando con la última presentación del webinar en la noche de hoy, siguiendo el mismo eje temático propuesto por el Día Mundial del Sueño, pues me permito presentar al doctor José Francisco Cepeda Torres, quien es médico especialista en psiquiatría general y en psiquiatría de niños y adolescentes. Es magíster de sueño de la Universidad de Murcia en España y actualmente es el vicepresidente del capítulo de psiquiatría infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y el jefe de psiquiatría de Centros Médicos Colsánitas. Siguiendo el eje temático, él nos hablará sobre las disparidades de salud en el sueño pediátrico. Adelante, doctor Cepeda. Bueno, buenas tardes. También un saludo a todos. Gracias por conectarse. Sé que esta vez es una hora difícil. Afortunadamente todavía no somos víctimas del sueño, pero no, les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación para conmemorar este día el Día Mundial del Sueño, que yo sé que es el viernes, pero esta es nuestra forma de aportar al conocimiento, a la educación con respecto a la salud del sueño. Entonces, pasando ya con el sueño pediátrico, vamos a hablar de aquellas inequidades que existen, que afectan la salud del sueño en niños, niñas y adolescentes, y cuál es el impacto que estas tienen a largo plazo, a corto y a largo plazo. Entonces, retomando un poquito lo que ya han hablado algunos de los conferencistas anteriores, hay que entender a veces el buen dormir como el resultado de múltiples factores, y eso incluye no solamente factores neurobiológicos, fisiológicos, sino también factores ambientales, sociales y económicos. Y que esos factores también son determinantes de la cantidad, la calidad del sueño y por ende de los desenlaces en salud del sueño y en la salud global. Entonces, si vemos esto, realmente este diagrama que me pareció el más ilustrativo de todos es que vemos todos los factores que pueden influir en la salud del sueño. ¿Sí? En el círculo externo tenemos todo lo que tiene que ver con aspectos sociales. Y aquí encontramos todo lo que tiene que ver con las licencias parentales. Por ejemplo, el hecho de que las mamás, las papás tengan la licencia para poder estar con sus hijos y desde muy temprano acompañarlos, estar con ellos para modelar esa parte del sueño, estar pendientes de su salud en general, incluyendo la parte del sueño. Eso favorece, eso protege, digamos, de alguna manera la salud del sueño, la salud global. El estrato socioeconómico, como voy a hablar más adelante, también está asociado con ciertas dificultades a nivel de sueño o de alguna manera también a veces protege de algunas situaciones relacionadas con la salud y el sueño. Los horarios de inicio de clases, eso me pareció bastante interesante, incluso algunos estados en Estados Unidos están replanteando el horario de ingreso de clases porque han encontrado que aumentar un poquito, o sea, retrasar un poquito el horario de ingreso, así sea en media hora, y que los niños, niñas, adolescentes puedan dormir un poquito más, les ayuda a mejorar el funcionamiento cognitivo. Estamos en una sociedad que de alguna manera le ha dado menos prioridad al sueño, entonces prolongando las jornadas diurnas y entonces el periodo del sueño se ha ido cada vez acortando cada vez más, ¿sí? Entonces, niños, niñas, adolescentes, que si le podemos dar un poquito más de espacio para que duerma un poquito más y digamos, reduzcamos el riesgo de que tengan una insuficiencia del sueño, les va a ayudar a mejorar mucho su funcionamiento en el colegio. La parte de cobertura en salud, que muy bien lo expuso el doctor Franklin en su posición anterior, la cobertura en salud en cuanto a accesos a los servicios especializados a la medicina del sueño o incluso al conocimiento del sueño también es bastante limitado en algunos sectores y eso afecta la posibilidad de que tengamos una adecuada salud del sueño. La discriminación también es un factor importante que afecta la salud global y la salud en sueño. A nivel comunitario, en el siguiente círculo comenzamos a encontrar otra serie de cosas, ¿sí? Entonces, a nivel de nuestro mismo vecindario, los niveles de ruido, los niveles de luz, los niveles de seguridad van a influir enormemente por obvias razones. Si yo vivo al lado de por ejemplo, una zona rosa donde están discotecas, hay tránsito de personas, hay luces, hay flash, hay ruido, puede ser de pronto un poco más inseguro, pues es más difícil que yo tenga un adecuado dormir, un sueño estable y de buena calidad durante toda la noche. Las personas, sobre todo los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de violencia, que pasan por hogares transitorios, esos periodos de adaptación, es difícil que se encuentren, que estén lo suficientemente estables, tranquilos, como para que tengan un buen dormir. El hacinamiento en los hogares.
en la medida que yo no pueda tener un espacio para una cama propia, que yo pueda, digamos, tener mi espacio para dormir bien, que no esté, digamos, mi comodidad no esté afectada por la presencia de múltiples personas dentro de la misma habitación, además porque eso aumenta el riesgo de otra serie de situaciones y problemas, tanto a nivel de seguridad, de otros tipos de violencia. Eso también obviamente nos va a afectar nuestra capacidad de mantener un buen dormir. A nivel de diferentes instituciones, organizaciones, pues digamos desde la parte escolar, las tareas diarias, hay niños que digamos se acuestan tarde en la noche porque después de que su jornada del colegio, mientras la ruta llega a la casa, logran descansar un momentico y empiezan a hacer tareas, ya es tarde en la noche, no tienen tiempo para hacer otras cosas, o a veces es mala organización del tiempo, también eso sucede, que entonces dejan el trabajo a última hora y se terminan trasnochando porque a veces se priorizan otras actividades sobre la salud del sueño. Las actividades extracurriculares, también hay niños, niñas, adolescentes que tienen un exceso de actividades extracurriculares que comienzan de alguna manera u otra a afectar también ese periodo de descanso. El acceso a servicios de cuidado infantil, el acceso también a prestadores de servicios en salud, lo que hablaba ahorita el doctor Franklin. A nivel interpersonal, ya digamos a nivel del entorno familiar, entorno social, pues digamos tenemos una necesidad de establecer unas normas claras, unos límites, por ejemplo, en el uso de pantallas o en la ejecución de ciertas actividades en horas que pueden afectar el sueño. O sea, por ejemplo, si yo estoy utilizando pantallas hasta altas horas de la noche, eso va a afectar mi calidad y cantidad del sueño. O si yo tengo el hábito de hacer ejercicio excesivo a altas horas de la noche o muy cerca a la hora de dormir, pues me va a costar mucho más tiempo alcanzar ese estado preciso o adecuado para un buen dormir. También la importancia de establecer ciertas rutinas, incluso cuando nosotros tratamos de los pacientes, una de las cosas que comenzamos a modificar son esas rutinas de sueño. Entonces, listo, a partir de tal hora vas a apagar pantallas, vas a empezar a hacer ese proceso de preparación para el sueño, toda esa rutina de aseo, de ponerte tu pijama, de condicionar el cuarto o la pieza ya para ese momento de dormir, adecuar la cama, despejarla de libros, computadores, muñecos, cosas que no son necesarias, sino que simplemente sea el momento de prepararse para dormir y que ya el niño, digamos, pueda comenzar su sueño de manera adecuada. Las interacciones a la hora de dormir, eso también es importante que haya, y también me gusta que se incluya dentro de la rutina, que esa rutina también incluya la interacción con los papás, la compañía, de pronto un momento de relajación, como de bajar otra vez como el tono de la actividad del día para ya prepararnos para el sueño. Y también pasa, por ejemplo, que algunos niños, niñas, adolescentes se quedan despiertos más tiempo porque los papás, la mamá llegan tarde y pues no me quiero quedar dormido sin ver a mi papá o ver a mi mamá. Entonces esas interacciones son importantes para ellos, pero también terminan retrasando la hora del sueño. Entonces, son muchas condiciones de tipo psicosocial, económico, que pues influyen en todos estos aspectos. Los estilos parentales, y también hay una cosa importante y es el bienestar parental. En la medida que el papá, la mamá gocen de un estado de bienestar, de un buen estado de salud física, mental, pues eso también permite que los niños, niñas, adolescentes gocen de ese estado de bienestar y también gocen de esa salud mental. A nivel individual, pues hay cosas relacionadas con el temperamento, con la salud. Por ejemplo, personas que sufren de enfermedades crónicas, dolores crónicos, es más difícil que puedan tener un adecuado sueño reparador, porque pues, digamos, el dolor los despierta. Las personas que sufren de pronto de alergias respiratorias, pues son más propensas a tener problemas respiratorios durante el sueño, que tengan un adecuado espacio para dormir y que también tengan una capacidad de autorregulación, ¿sí? No es infrecuente que niños, niñas, adolescentes tengan algún temor, algunas preocupaciones, ansiedades, y eso impida que puedan conciliar el sueño adecuadamente, pero también ellos pueden tener la capacidad de autorregularse y como decir, listo, me da miedo, pero a pesar de esto puedo eventualmente dormir y dormir bien. Entonces, poquito como hablando de cuáles son esas causas, cuáles son esos factores, esas inequidades que se han identificado. Entonces encontramos que la raza o la etnia puede afectar el sueño. Sí, hay estudios que se han realizado en países de altos ingresos donde los niños, niñas y adolescentes de ciertas razas, como la raza hispana o la raza negra, duermen entre 20 y 88 minutos menos
que niños, niñas y adolescentes de raza blanca. ¿Sí? Esto estamos hablando de países de altos ingresos. Y los niños, niñas y adolescentes de raza negra suelen reportar una menor calidad de sueño. Ahora, eso obviamente lo asocian con una serie de factores de que viven en digamos, estas razas suelen vivir en ciertos estratos sociales, si tienen ciertas condiciones socioeconómicas y que todo esto confluye, o sea, no simplemente el factor de raza. Sin embargo, hay una cosa que es interesante y es que los estudios que han hecho en Latinoamérica, o sea, hay una revisión sistemática que se hizo aquí en Latinoamérica de estudios echados en Brasil, en Perú, donde muestran que hay una mayor duración del sueño en población de raza negra. Entonces, eso también señala otra importancia y es que hay una evidencia que se ha hecho en algunos países, pero también es necesario que nosotros comencemos a hacer nuestros propios estudios, nuestras propias investigaciones para ver cómo afectan esos factores de raza, de etnia en el sueño y en la salud del sueño nuestra. ¿Sí? A nivel de estatus socioeconómico, nuevamente, en países de ingresos altos se ha encontrado que un bajo nivel socioeconómico se asocia con una menor duración del sueño y una mayor incidencia de insomnio y otros problemas del sueño. Sin embargo, entonces, en Latinoamérica, en los estudios que se han hecho, encontraron lo contrario, y es que un nivel socioeconómico alto se asocia con una menor duración y calidad del sueño y un mayor riesgo de bruxismo. Ahora, uno se podría pensar, y eso son como ya hipótesis mías, y uno dice, ¿por qué con un nivel socioeconómico alto se asocia con una menor duración y calidad del sueño? Es posible que tengan, digamos, acceso a otro tipo de actividades, otro tipo no sé, de bienes que pueden interferir con el sueño. O sea, es más probable que un niño, niña adolescente de un alto nivel económico tenga su propio televisor, tenga su propio computador, tenga su propio celular, y eso comience a afectar la duración del sueño y la calidad del sueño, por ejemplo. O que un niño, digamos, tenga de alto nivel socioeconómico, tenga acceso a más actividades extracurriculares o, digamos, otro tipo de actividades que puedan interferir en un adecuado sueño. Podría suceder. Son cosas que tocaría estudiar, pero nuevamente por eso digo, hay que hacer más estudios. A nivel ambiental, entonces tenemos que la cantidad y la calidad del sueño, así como la somnolencia diurna, o sea, la incidencia de somnolencia diurna está relacionada con condiciones como la cohesión social en la comunidad, ¿sí? O sea, comunidades que son unidas, que digamos donde hay más soporte comunitario, digamos, disminuyen el riesgo de somnolencia diurna y mejoran la calidad del sueño, mientras que las que carecen de eso, pues comienzan a ver una afectación en estos aspectos. La sensación de seguridad, ¿sí? La facilidad para salir a caminar. Entonces, yo creo que esas dos van ligadas y en la medida que yo me sienta seguro en mi propio barrio, en mi propio vecindario, yo puedo salir a caminar, realizar otro tipo de actividades físicas, tener acceso a zonas verdes y eso también me va a proteger la calidad del sueño y la cantidad del sueño. También, obviamente, como ya hemos hablado antes, el nivel de ruido, el nivel de tráfico, la polución y la exposición a la luz también son factores que van a afectar el sueño. Otro tipo de factores, la adversidad, o sea, la vivencia de experiencias adversas o traumáticas durante la infancia aumenta el riesgo de problemas y trastornos del sueño en la vida adulta, y esto es cierto para muchas otras cosas, incluyendo en la parte de salud mental, eso está más que comprobado. Ahora, ¿qué impacto tienen estas disparidades? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos estos factores que afectan la duración, ¿qué va a pasar con estos niños, niñas y adolescentes? Pues uno, la corta duración del sueño se asocia con bajos niveles de interacción social, de cooperación, aceptación de pares, ¿sí? También afecta el desarrollo cognitivo, incluso se ha visto que los niños más pequeños, cuando no están durmiendo suficiente, no tienen un sueño adecuado, también tienen dificultades para el desarrollo del lenguaje y del vocabulario. Y además también presentan un mayor riesgo de agresividad, de ansiedad, de depresión. O sea, comenzamos a ver también una mayor incidencia en problemas de salud mental. Hay otro estudio que me pareció interesante y es que cogieron un grupo de niños sanos, ¿sí? Y lo que hicieron fue, un grupo de niños sanos dormía el tiempo suficiente que es el recomendado y el otro le atrasaron un poquito, una hora, la hora de acostarse. Entonces lo que hacía era que dormían una hora menos. Y esa variación de una hora, que podría decir uno dice, pero no es nada, ¿sí? Se acostó a las 8, se acostó a las 9, pues comenzaron a ver que los niños que dormían una hora menos comenzaron a tener dificultades para adaptarse al entorno escolar, tenían una disminución en la sensación de bienestar y en los niveles de calidad de vida, ¿sí? Entonces, simplemente con una reducción que aparentemente es mínima, ya comenzamos a ver algún tipo de afectación.
Ahora, el otro aspecto es en la eficiencia, ¿sí? Entonces, el tiempo que yo duro en cama, ¿cuánto estoy realmente durmiendo? Entonces, una baja de eficiencia del sueño, ya sea por insomnio, ya sea por fragmentación del sueño, por despertares o por otras situaciones, se asocia con problemas conductuales, con ansiedad, con depresión y fallas en funciones cognitivas como la memoria y el reconocimiento. Entonces, eso también comenzamos a verlo, tanto en riesgos y problemas para la salud mental como a nivel cognitivo. Los trastornos del sueño, entonces se ha encontrado una correlación entre un bajo estrato socioeconómico y un mayor riesgo de trastorno por movimientos rítmicos durante el sueño y de SAOS, ¿sí? Y también se ha encontrado una mayor incidencia de SAOS en lugares con condiciones ambientales de polución, alergenos al aire, humo de tabaco, pues obviamente son factores que, digamos, aumentan la incidencia de problemas respiratorios y obviamente también aumenta el riesgo de cuadros obstructivos del sueño. También algunos grupos raciales y étnicos se han visto asociados con una mayor incidencia de SAOS. También se ha visto, por ejemplo, que la duración del sueño más corta aumenta el riesgo de otro tipo de enfermedades metabólicas, aumenta el riesgo de adiposidad y eventualmente de obesidad, y eso también se vuelve un factor de riesgo para otro tipo de problemas del sueño, también otro tipo de riesgos cardiovasculares. Bueno, en fin, todo esto va a tener un impacto no solamente en la salud mental, sino también en la salud física. Entonces, por eso hablamos de la salud global, por eso ese es el tema del Día Mundial del Sueño este año. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque siendo una dinámica tan compleja, pues obviamente tenemos que pensar entonces en un abordaje multinivel. Entonces, algunas de las cosas ya las mencionaron en las conferencias anteriores, pero primero, educación a la población general, ¿sí? Sobre la importancia del sueño, sobre cómo prevenirlo, ¿sí? Entonces ahí también comenzamos a hablar de la promoción, de la prevención de los problemas del sueño, de la detección oportuna, del tratamiento oportuno, ¿sí? Que la gente comience a darle más importancia a todos estos problemas, así sea, no es que no estoy durmiendo bien, sí, listo, miremos a ver qué está pasando, ¿sí? Qué puede estar sucediendo y busquemos la ayuda que se necesita. La formación, entonces lo que mencionaba el doctor, la formación del personal de salud, yo estoy de acuerdo con que sí debe haber un equipo, o sea, un volumen mayor en cuanto al personal especializado, pero también formar mucho más al personal de atención primaria, que son los que inicialmente por donde van a entrar los pacientes, son los que tienen que detectarlo, tienen que sospecharlo, porque si ellos no lo detectan, pues tampoco van a llegar al servicio especializado. Entonces, la formación debe venir también desde los centros, desde pregrado, ¿sí? Incluso pensaría yo que es que viene incluso desde la casa, y entonces por eso aquí también hablo de las actitudes y las culturas. Estamos viviendo en una sociedad en que el sueño pues, ha pasado a un segundo plano, digamos, en virtud de otro tipo de actividades, ¿sí? Incluso hay dichos que dicen como, no, yo descanso cuando muera. Esto no debe ser así. O sea, pues si no descansa, pues la muerte va a llegar mucho más temprano. Entonces tenemos que cambiar esa actitud, esa cultura con respecto al sueño, volverla a recuperar y darle la importancia que se merece. Pues también aquí hablo de la importancia de la investigación, de nosotros hacer nuestras propias investigaciones en nuestra propia población para también detectar nuestras necesidades, también detectar nuestras disparidades y también manejarlas. No podemos solamente tener la evidencia de los estudios y las investigaciones que se hacen en países de altos ingresos, sino también, bueno, ¿y nosotros qué? Posiblemente, miren que los resultados que les mostraba, en algunos lados mostraba una correlación entre ciertas razas y ciertos problemas, y acá era lo contrario. Entonces hay que mirarlo. En la parte de políticas, obviamente hay que hablar de políticas de salud pública, económicas, sociales, de todo tipo, que también ayuden a promover todos estos cambios. La planeación, entonces, como hablábamos incluso de factores relacionados con el vecindario, con el barrio, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de acceso a zonas verdes, pues debe haber zonas verdes en el barrio, si no, pues ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿cómo vamos a promover o vamos a recomendar una serie de cosas que pues, ni siquiera tenemos acceso? Las entidades de protección, pues hablamos también de estas situaciones adversas que afectan todos los parámetros en salud, y entre ellos la parte de salud del sueño y la salud mental. Entonces, pues obviamente tiene que haber una articulación entre estas entidades de protección para evitar o proteger a la niñez y la adolescencia de este tipo de situaciones. Y, o por último, promover la equidad en salud, ¿sí? Con un enfoque diferencial, entendiendo que, mire, que cada una de las poblaciones tiene un mayor riesgo, tiene unas necesidades específicas. Entonces, ese es el enfoque diferencial, y ahí, digamos,
hacia allá vamos en la equidad, que entonces todos tengan acceso a los mismos servicios, pero también que se adapte a las necesidades de cada uno de esos grupos poblacionales y que en todos los territorios, como hablaba ahorita el doctor Franklin, pues hay diferentes recursos, entonces pues digamos tenemos que adaptarlo a cada uno. Pues lo ideal sería que todos tuviéramos acceso a lo mismo, pero pues la realidad no es así. Entonces tenemos que adaptarlo a cada uno de los territorios. Listo, esta es la bibliografía y pues ya, les dejo el espacio para preguntas y para discusión en aras del tiempo. Muchas gracias, doctor Cepeda, por su intervención. Podemos concluir con las presentaciones anteriores que definitivamente el tema del sueño y la medicina del sueño es muy extenso y muy complejo y que definitivamente pues existen inequidades en este tipo de aspectos que van a ejercer definitivamente una carga importante, no solamente para la salud mental, sino para la salud en general. En aras de cumplir con el tiempo propuesto para el webinar, voy a pedirle a cada uno de los participantes una pregunta de los que nos han hecho en el chat y quisiera comenzar con el doctor Rodríguez, una pregunta que una de las personas participantes hace, dice, a los pacientes que consultan por insomnio, me imagino de cualquier edad, ¿qué recomendaciones les debemos de dar? A los pacientes que consultan por insomnio o sueño no reparador, ¿qué exámenes le debemos pedir? Bueno, muchas gracias a la persona que hace la pregunta, la cual es muy difícil en general, porque no existen exámenes de rutina que se puedan generalizar a todos los pacientes. Como nos damos cuenta y como lo hemos intentado hablar aquí en todas estas exposiciones, al final lo que termina siendo es que el trastorno por insomnio puede ser una cosa muy específica y vivida de manera diferente en cada una de las personas, así que habría que evaluar dos cosas importantes, si esto hace parte de un síndrome más grande o si de pronto hace parte de una patología primaria. Hay que ver factores asociados, tanto metabólicos, emocionales, la apnea del sueño desde el punto de vista anatómico. Entonces, creo que quedó corta con la respuesta en general porque no hay nada que podamos decir como esta es la libreta y a todos los que se quejen de sueño vamos a hacerle lo mismo. Entonces creo que sí habría que individualizar el caso y partiendo de qué situación de las que acabo de contar se enmarca sus problemas de insomnio. Ok, gracias. Quisiera agregar algo allí, es que hoy día el examen de polisomnografía se está tal vez en ocasiones abusando de este examen. Y, por ejemplo, como principio general, para un paciente con insomnio no debemos ordenar una polisomnografía. La polisomnografía tiene dos indicaciones muy precisas y es la sospecha de apnea del sueño o los trastornos por movimiento periódico de las piernas en general. O en aquellos casos de insomnio cuando ha sido un caso muy complejo o muy complicado de resolver. La segunda pregunta le pido al doctor Escobar que nos ayude a responderla. El participante pregunta que en el caso de los trabajadores de la salud, en el que es muy frecuente los trastornos del sueño, ¿qué recomendaciones les debemos dar y qué podríamos hacer o qué exámenes solicitarle de manera preventiva y con qué frecuencia para trabajadores de la salud específicamente que trabajan en horarios nocturnos? Bueno, digamos que los trabajadores por turnos y los trastornos del sueño asociados a los trabajadores por turnos, pues es todo un capítulo de la medicina del sueño. Sin embargo, se puede decir algunas cosas, o sea, lo mejor es no hacer turnos, porque pues eso garantiza que usted tenga una buena calidad de sueño. Pero si necesariamente tiene que hacer turnos, lo ideal es que los turnos sean en sentido del reloj. Lo ideal es que los turnos tengan una, digamos, duración de máximo 12 horas. Lo ideal es también que no se hagan tantos turnos al mes. Se ha visto que las personas que hacen más de 4 turnos de 12 horas al mes en el área de la salud, pues tienen más alteraciones físicas y mentales, y dentro de las alteraciones físicas, pues habitualmente la persona desarrolla un síndrome metabólico en la medida en que trabaja por turnos, y uno ve cómo los trabajadores por turnos con el tiempo desarrollan obesidad, sobrepeso, diabetes, lipidemia y apnea del sueño. Entonces, cuando ya tenemos pacientes de estas características que son roncadores y cuando duermen en el día roncan de manera muy importante, pues se podría acudir a algún estudio polisomnográfico como para mirar esa situación. Pero en general, digamos, las recomendaciones, si ya le toca a uno hacer turnos porque pues es su trabajo y
ese es del área de la salud y tiene que cumplir con ese deber. Pues una cosa muy importante es que al día siguiente del turno, en el posturno, no utilice ningún medio de transporte en que tenga usted que ser el conductor. Se ha visto que hay muchos médicos que salen de turno, se han accidentado, ha habido casos de muerte acá en Bogotá, hay varios registrados. Entonces lo mejor es irse en el servicio público. Una vez se ve que los enfermeros, las enfermeras salen en moto al día siguiente del posturno, la probabilidad de un accidente de tránsito es muy alta. Otra cosa es entonces utilizar el servicio público para irse a la casa, utilizar gafas oscuras al salir y si tiene que dormir en el día, pues recuperar esas horas de sueño lo que más pueda en el posturno. Mucha gente en el posturno lo que hace es ir a apagar la luz, mirar el agua, hacer actividades sociales que no tiene por qué hacer, sino que tiene que irse a dormir. Entonces la idea es que su habitación sea lo más cómoda, que sea aislada del ruido, aislada de la luz, pedirle a los familiares que por favor no prendan la lavadora ni se pongan a aspirar porque pues no lo van a dejar dormir, utilizar un antifaz, o sea, garantizar como las mejores condiciones para dormir en el día, inclusive ponerse tapones, ¿no?, en los oídos, y con eso pues de alguna forma se recupera el daño que produce el trabajo por turnos. Los seres humanos no estamos fabricados para trabajar por turnos, es la sociedad, la industrialización la que nos ha llevado a eso. Entonces pues de alguna manera hay que tratar de paliar esta situación. No te escuchamos, César. Ahora sí. Ok. Quisiera agregar una breve intervención. En la clínica donde yo trabajo en la ciudad de Cali, en Imbanaco, hay en este momentico un programa que se desarrolla para el personal médico que se denomina Doctores OK, en el que se trata de que los profesionales de la salud, especialmente los médicos, se involucren en estos temas y el sueño es uno de ellos. Y se les pide no se les permite, por ejemplo, a un médico que haya hecho turno la noche anterior trabajar a la mañana siguiente en la clínica. No puede hacer turno por la cantidad, digamos, de problemas que se pueden presentar con esta situación, dado que hay mayor incidencia de errores médicos que se cometen en la persona que ha hecho el turno anterior. La tercera pregunta la voy a pedir al doctor Cepeda, que creo que le viene muy bien, no dice específicamente en adolescentes, pero este es un problema muy grave de los adolescentes, el uso de celular antes de dormir, no solamente en adolescentes, sino en adultos. ¿Nos pudiera usted recomendar? Sí, eso ha sido, digamos, un problema bastante complicado con el uso de diferentes dispositivos, pantallas, incluso precisamente, y quería invitarlos, en la página nuestra de la ACP, el año pasado, precisamente también para conmemoración del Día Mundial del Sueño, esa fue la conferencia que hice yo de, digamos, las implicaciones del uso de pantallas en la noche. Ahora, la pantalla obviamente emite una luz de una frecuencia específica que impide que se libere adecuadamente la melatonina, o sea, más o menos como de alguna manera para simplificarlo. El cerebro cree que todavía es de día y entonces sigue funcionando como si fuera de día y no se da ese proceso de liberación de melatonina y toda esa cadena que va a llevar eventualmente al sueño. Entonces, lo que se recomienda realmente es que, primero manejemos un horario de sueño, ¿no? Digamos, suficiente para nuestra edad, para nuestra etapa de desarrollo. No es lo mismo un adolescente, no es lo mismo un niño, no es lo mismo un adulto, pero tengamos un horario fijo. Entonces yo me tengo que, digamos, listo, pongamos un promedio, yo tengo que dormir 8 horas, listo, entonces yo me tengo que levantar a tal hora, calculo más o menos a qué hora tengo que estar acostado y 1 hora antes yo debo estar apagando todos los dispositivos de pantallas, ¿sí? Celular, tablet, computador, todas esas cosas. Ponerme a hacer otra actividad que no requiera ese tipo de dispositivos. Hay algunos, digamos, que dicen, bueno, yo le puedo poner el filtro de luz azul para que entonces sea luz roja. Sí, pero digamos, hay algunos estudios que dicen que eso tampoco es que sea lo mismo. Lo ideal es apagar pantallas y ponerse a hacer alguna otra actividad que ya, digamos, comience la rutina del sueño. Lo que hablaba ahorita, que también es importante en niños, pero también como adultos tenerlo. La rutina del sueño, entonces ya me lavo la cara, me lavo los dientes, me pongo mi pijama. Sí, ya todas las actividades que busquen es ir encaminadas a la hora de acostarse y dormir. Si quiero sentarme a tomarme una agüita aromática que me ayude a tranquilizar, una tacita de leche caliente, si me quiero, digamos, refrescar un poquito, sobre todo en climas más cálidos, refrescarme un poquito antes de dormir, eso también va a ayudar, no con agua fría, no con agua caliente, de una ducha que refresque y ya. Todas esas cosas se pueden hacer y llevar a dormir, pero eliminar el uso de pantallas, o sea, acostumbrémonos a eliminar el uso de pantallas antes de dormir.
Por eso no se recomienda tener televisor en el cuarto, no llevar el dispositivo a la cama. Ese tipo de recomendaciones son claves. Ok. Quiero responder yo una pregunta acerca de un participante que dice que dónde se puede realizar la especialidad en somnología. En Colombia la subespecialidad de medicina del sueño no ha sido reconocida aún, pero existe la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, o ACMES, que es la entidad encargada de acreditar la experticia en el sueño de los médicos interesados de las diversas especialidades. Le pediría al querido participante que se ponga en contacto con la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y ellos tienen una página muy completa donde informan los cursos de formación que tienen con la periodicidad y con los requisitos. Y por último, creo que el doctor Rodríguez nos puede ayudar a resolver esta interrogante. Preguntan, ¿qué opina usted de las personas mayores que tienen problemas del sueño y que son tratadas con medicamentos como la quetiapina o la mirtazapina? Si esto es una medicina que se está utilizando para el sueño o posiblemente lo estén utilizando para el tratamiento de la ansiedad. Ok, bueno. Hay una cosa muy importante en el uso de los psicofármacos que posiblemente se ha ido opacado, se ha dejado en corchetes por un tiempo, y es dar medicamentos por su efecto que podría llamarse adverso. La mirtazapina es un medicamento antidepresivo, la quetiapina es un medicamento antipsicótico que tiene ciertos efectos en otro tipo de patologías, y eso también termina siendo importante. Ahora, no son recomendadas de manera directa si lo único que yo tengo es un trastorno del sueño. Si yo solamente tengo insomnio, debería estudiar cuál es el motivo de ese insomnio alrededor y ver hacia qué tipo de patología estoy yo teniendo este problema. Puede ser entonces que el paciente sí tenga ansiedad. Y como lo hablábamos un poco en la exposición, uno de los síntomas principales en cualquier trastorno del ánimo, ya sea depresión o ansiedad, pues es el trastorno del sueño. Entonces yo, por tener ansiedad de manera directa o indirecta, puedo empezar a dormir mal. Y claramente entonces ahí el rol de la mirtazapina para mejorar la parte depresiva o ansiosa va a tener un efecto principal, que además a nosotros los psiquiatras nos va a servir por su efecto, llamémoslo adverso, que va a ser empezar a generar un poco mejor calidad del sueño. Pero el motivo principal debería ser el trastorno del sueño. Ahora, la quetiapina, que es un antipsicótico, lo utilizamos también para algunos trastornos del ánimo, como puede ser la ansiedad también. Y también está recomendado para eso. Entonces, partiendo de eso, el medicamento sea para la enfermedad afectiva, en este caso que me están diciendo, y lo utilizamos con ese efecto que nos ayuda a que cosas que están alrededor de la ansiedad o cosas que están alrededor de la depresión puedan ser tratadas también con el mismo medicamento, y así evitar polifarmacias o demás. Pero nuevamente repito, si el problema termina siendo únicamente problemas con el sueño, sin nada del afecto, sin nada del espectro psicótico, posiblemente no sea la mejor elección farmacológica. Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez. Creo que por el respeto del tiempo de las personas que han participado y ante el interés de otras actividades que posiblemente se están dando concomitante en el día de hoy con relación a esta misma celebración del Día Mundial del Sueño, pues me permito también cerrar esta reunión, no sin antes pues darle nuestros mayores agradecimientos a los conferencistas, doctor Rodríguez, doctor Escobar, doctor Cepeda, nuestra gratitud inmensa al Subcomité de Medicina del Sueño y a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que hace parte también de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, por permitirnos su plataforma y la difusión de estos conocimientos. Definitivamente el tema es muy complejo, muy importante, hay mucha inequidad, y la última diapositiva del doctor Cepeda creo que nos pone en el modelo de acción, un abordaje multinivel, en el que todos y cada uno de nosotros, desde los diferentes campos de trabajo, podemos aportar un poco para lograr equilibrar esta inequidad que existe. Muchas gracias a todos los participantes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.